Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, después del resumen de lo que hemos estado viendo con los reyes anteriores, vamos a pasar al capítulo 22 y hemos visto en nuestro resumen que en los capítulos 19 y 20 tenemos, bueno, es desde el capítulo 18, 19 y 20 tenemos al rey Ezequías, el rey Ezequías que busca hacer lo bueno delante del Señor. Vimos que se le da una ampliación de tiempo de vida en el cual nace su hijo, que justamente cuando Ezequías muere, va a ser el que va a tomar el lugar de Ezequías como rey sobre Judá, que va a ser el rey Manasés. Y la semana pasada vimos que Manasés tiene el reinado más largo, pero también vimos que Manasés es el que más introduce. Y ojo con esto, porque Manasés es el que más introduce la adoración a los ídolos en Judá, en el reino del sur, pero vamos a encontrar que hay mucho tiempo atrás que estos reyes o los reyes de Judá también habían hecho lo que habían hecho los reyes de Israel. Entonces vimos cómo hizo lo malo, pero también vimos cómo se arrepintió, vimos el reinado de Amón y el día de hoy vamos a continuar con el reinado de uno de los reyes más importantes para Israel, no por el tiempo que reina, sino porque es uno de los reyes que ama, obedece al Señor y que va a hacer las reformas más grandes en el tiempo de los reinos. Entonces, capítulo 22, versículo 1 del segundo del libro de los Reyes dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaya de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Vamos a detenernos en estos primeros dos versículos y ahí ya vemos una diferencia muy grande con su padre y con su abuelo. La realidad es que Josías comienza a reinar desde un tiempo muy temprano, ¿no? Él recibe el reino después de que su padre fuera asesinado. eh, en una edad muy temprana, lo recibe a los 8 años. Algunos historiadores creen que su madre Gedida fue realmente la que le guió en cómo tenía que reinar, la que lo instruyó. Y de hecho vimos la semana pasada en el capítulo 21 con Manasés que muy probablemente cuando Ezequías está en el último tiempo de su vida, él está instruyendo a su hijo para que él conozca justamente la palabra del Señor y busque al Señor. Ahora, Manasés se desvía, pero en el tiempo difícil vuelve al Señor. Y muy probablemente Manasés instruye, al igual que lo instruyeron a él, a Amón para que conozca sobre el Señor. Pero Amón, en los 2 años en los que reina, nunca hace lo bueno delante del Señor y ahora le toca reinar a su hijo Josías. Entonces, de acuerdo a la línea que estamos siguiendo, Ezequías vimos un rey espectacular que buscó agradar al Señor. Después sigue Manasés, que es un rey que no sigue el ejemplo de su padre, y ahí hablamos también de cuando los hijos no siguen el ejemplo de sus padres. Después vimos a su hijo, Amón, que sigue el ejemplo de su padre, y podríamos pensar, entonces Josías va a ser un mal rey, pero Josías no es un mal rey. A pesar de su corta edad y a pesar de que podría tomar decisiones alocadas, Josías es un rey que dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y esto nos recuerda lo que hemos estado viendo una y otra vez en el libro de los Reyes y que también hemos visto en diferentes historias.
¿no? Que lo que hacen los padres o lo que enseñan los padres no necesariamente va a ser lo mismo que hagan los hijos. No necesitamos o no debemos de replicar lo que hicieron nuestros padres, a pesar de que en algunas ocasiones nos justificamos diciendo, ah, bueno, pues es que esto yo lo aprendí así, o yo pienso que estoy chapado a la antigua porque así me hicieron mis papás, o simplemente esa parte de no querer cambiar tradiciones que tenemos cuando la escritura nos dice otra cosa, también es bien importante, ¿no? Entonces, ahí vimos que Josías comienza a reinar a los 8 años, y busca adorar al Señor. Y vamos a encontrarnos que dice en el versículo 3, fíjate, a los 18 años de rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Asalia, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiará, porque ellos proceden con honradez. Cuando vemos esto, vemos totalmente algo distinto a lo que hemos encontrado con su abuelo o con su bisabuelo, donde vimos a Manasés totalmente buscando adorar al ejército de las estrellas, buscando adorar a Acera. Él mismo talló una imagen de Acera, él mismo entregó a sus hijos al fuego. Entonces vemos todo eso y decimos, qué pasó en la vida de Josías para llegar a este momento en el cual a los 18 años de rey Josías, o sea, llevaba ya reinando 18 años en ese momento, eh, cuando Josías comienza a hacer estas reformas, a buscar arreglar el templo, a que el templo vuelva a su función principal. Y gracias a Dios tenemos el segundo libro de las crónicas, que justamente en pequeños versículos nos va a relatar qué es lo que está pasando con Josías en medio de este tiempo, ¿no? De qué pasa de los 8 a los 26 años de el rey Josías. Entonces, vamos para allá, vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, en donde vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, vamos a encontrarnos eh, en los primeros dos versículos lo que ya sabemos, que Josías tenía 8 años cuando comienza a reinar. Él va a reinar 31 años en Jerusalén. Esto quiere decir que él va a vivir 39 años. O sea, es un rey que va a morir bastante joven, pero que va a vivir de una manera en la que le agrada al Señor. Y esa parte es bien interesante, ¿no? Pensar que de repente creemos que las personas que viven más es porque más agradan al Señor, y ya vimos, su abuelo no era de las personas que más buscaran agradar al Señor, pero es de las personas más longevas o de los reyes más longevos en Israel. Y vemos ahora a Josías, que comienza a reinar a los 8 años y que va a morir a los 39, ¿no? Los tres que estamos aquí hemos pasado por ahí ya, ¿no? O sea, ya tenemos más de 39 años o estamos en los 39, y esa parte es bien interesante porque entonces es muy joven Josías,
pero es un hombre que busca que cada día de su vida glorifique al Señor. Y es lo que nos queda hacer a nosotros. Entonces, verso 2 dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, anduvo en los caminos de David sin apartarse a ninguno de los lados, ni a derecha ni a izquierda. Pero en el verso 3 viene lo que les decía, que es esta parte en donde vamos a encontrarnos esa historia que no tenemos en el libro de los Reyes. Dice, a los 8 años de su reinado. Entonces, eso sería a los 16 años, ¿no? Comenzó a reinar cuando él tenía 8 años, 8 más 8, 16. Entonces, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Esta parte es bien interesante porque vemos que muy probablemente primero fue guiado, como les decía yo en los primeros versículos del capítulo 22 del segundo libro de Reyes, que su madre Gedida realmente estuvo instruyéndolo y estuvo guiándolo. Y eso no sería novedad. De hecho, si nos acordamos, ya teníamos a Joás, que es una historia parecida, un rey que busca hacer lo bueno delante de Dios, al menos los primeros años de su reinado, Joás, y que había sido guiado por el sacerdote Joiada. Y mientras el sacerdote Joiada guió a Joás, Joás hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero en este caso vemos algo distinto, porque vemos que a los 8 años, cuando él es guiado por su madre, él comienza a reinar, pero a los 8 años de su reinado hay un cambio en su vida. Y ese cambio en su vida es tener un encuentro con el Señor. Y por eso dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Fíjense cómo todavía no era su Dios, sino era el Dios de David, ¿no? Y de los 8 vamos a pasar a los 12 en el mismo versículo 3. Y dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, ¿no? Entonces ya tenía 16 años cuando empieza a buscar a Dios, y a los 20 años de los 39 que él tiene, él comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. O sea, vemos toda una transformación en el reino de Judá, en el reino del sur, que es el reino que ha sobrevivido hasta este momento, pero sobre todo vemos una transformación en un hombre, una transformación de alguien que ha sido educado adorando ídolos, que ha visto la adoración de ídolos, que ha visto cómo se entregan los hijos al fuego hacia Moloc, cómo pasan cosas difíciles, y en lugar de buscar a Dios, buscan cualquier otro ídolo, y ahora él está tomando decisiones de acuerdo a lo que él se ha encontrado con el Señor, ¿no? Y entonces él está buscando al Señor, y él termina transformado, y esta parte es bien interesante. A los 20 años entonces comienza a limpiar la tierra de Judá y de Israel, y busca hacer una reforma quitando la idolatría. Y eso nos hace tener una pregunta, porque muchas veces nosotros pensamos, ah, sí, eso lo hice yo cuando me convertí a Cristo, ¿no? Y la semana pasada vimos con el final de las reformas de Josías y con el tiempo del reinado de Manasés, que las reformas no son eternas, ¿no? O sea, no podemos decir, ah, ya reformé mi vida o ya reformé mi pensamiento conforme a la Biblia el año pasado, hace 20 años, hace 30 años, sino que estamos en una reformación constante con el pensamiento del Señor. Y entonces aquí vemos que Josías, después de todo lo que ha sabido, de todo lo que le habían enseñado su padre, su abuelo, de todo lo que había visto, él ahora tiene una relación viva con Dios y comienza a hacer reformas en su vida y en su pueblo. Y entonces viene esto. ¿Hace cuántos años conocemos tú y yo al Señor?
y hace cuántos años que no examinamos nuestras vidas y nuestros corazones y no hemos limpiado nuestras casas o nuestras mentes, nuestros corazones, de cosas que nos estén alejando de Dios, de situaciones como idolatría. Y tal vez no a ídolos, tal vez no vas a tener ahí una estatua o una estatuilla, un templecillo en tu casa, pero sí de situaciones que sabes que estás haciendo que te están alejando del Señor. Entonces, Él lo que va a hacer es eliminar todas esas cosas que lo están alejando de Dios o que están alejando al reino, al pueblo de Dios. Y esto lo vemos versículo 4 del capítulo 34 ahí en segundo libro de Crónicas, que va a decir, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y si nos damos cuenta aquí cuando dice Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, está hablando ya no de Judá, sino está hablando también de Israel. Entonces él realmente se metió a hacer reformas en profundidad, no solamente en lo que le correspondía, en donde él podría decir, ah, bueno, yo ya hice lo que me corresponde, sino que hace aún más. Y entonces, después de esto, dice el verso 7 que cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Me gusta la forma en cómo lo describe el versículo 7 porque no solamente dice así de, ah, pues derribó, sino que dice que desmenuzó y destruyó, ¿no? Entonces esto vamos a ir viendo que va a hacer cenizas muchas de las cosas que eran ya una tradición en Judá. Y, 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 y cuando tú haces algo cenizas es casi imposible, si no es que imposible, que vuelva que lo puedas volver a hacer, que vuelva a tomar la forma que tenía. Entonces, él no descansó. Él vuelve a Jerusalén hasta que acaba con eso. Algunos comentaristas dicen que el año 18 de su reinado, que pues ya vimos, ¿no? Que es el año en donde él va a hacer estas reformas, va a ser todo un año de reformas, pero que en ese año va a ser cuando él acabe con toda la idolatría. Entonces, él se dedicó un año completo a cambiar la forma en cómo Israel vivía, pero no solamente la forma en cómo vivía el pueblo, sino principalmente la forma en cómo vivía él. Y eso es una clave para nosotros y para nuestras vidas. No podemos esperar que cambie la forma de vivir otras personas, aunque estén alrededor de nosotros, si nosotros no cambiamos primero conforme a lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, esa parte es bien interesante. Verso 8 del capítulo 34 del segundo libro de Crónicas se une el relato con el capítulo 22 del segundo libro de Reyes y dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. Entonces regresamos ya al segundo libro de los Reyes, capítulo 22, y ya conocemos eh, antes del versículo 3 lo que ha pasado en la vida de Josías para que Josías empiece a implementar estas reformas de reconstruir el templo, de sanear el templo, y es que el templo estuviera derruido era algo normal si nosotros lo pensamos cuando ya han pasado más de 60 años en los cuales el pueblo de Judá se volvió idólatra, ¿no? En los cuales dejaron de adorar al Señor. Si lo pensamos así,
tenemos los 55 años de Manasés, los 2 años de Amón. Entonces ya ahí tendríamos 57 años de reinado en donde no se buscó a Dios. Y aquí tenemos 18 años de Josías. Entonces tendríamos aproximadamente 75 años en los cuales el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no ha buscado a Dios. Y esto va a ser bien importante tomarlo en cuenta por lo que vamos a ver. Entonces, Josías empieza a hacer estas reformas durante 75 años, no se le han hecho arreglos al templo, se le dejó de lado, se dejó de lado la búsqueda de Dios, es más, pusieron una imagen de acera en medio del templo, pusieron ídolos, pusieron adoratorios a otros dioses, a ídolos en el templo. Entonces, lo que está haciendo Josías es bien importante. Yo ya conocí a Dios y ahora tengo que mostrar que ya conocí a Dios con las reformas que estoy haciendo en mi vida y esas reformas van a afectar a todos los que están en contacto con Él. Entonces regresamos, capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Ya vimos que envía al sumo sacerdote, ¿no? Bueno, dice el verso 3 que envió a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor, al templo, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías. Ahora, Hilcías es un personaje interesante que tal vez tú digas, ah, ese no lo recuerdo, no sé qué vaya a ser en la historia de la Biblia, pero cuando nosotros vamos al libro del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 1, nos vamos a encontrar con algo bien interesante. Y esto solamente lo vamos a usar como un dato curioso y también como una invitación a que podamos leer al profeta Jeremías en estas semanas, que justamente va a estar tratando el tiempo con los reyes que sobran de Judá. Entonces, Jeremías capítulo 1, versículo 1 dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Entonces, Hilcías es el sumo sacerdote en el tiempo de rey Josías y es el padre de Jeremías. Y aquí vemos, ¿no? Algo bien interesante porque recordamos que el rey Ezequías tenía al profeta Isaías en su tiempo y que fue como su amigo, quien lo guió, quien le instruyó, quien oró por él. Y en este caso vamos a tener que el rey Josías va a tener a Jeremías en su tiempo y los mensajes de Jeremías van a ser mensajes durísimos hacia el pueblo de Judá. Mensajes en los cuales nosotros vamos a encontrar que Dios está reclamándole a los pueblos de haberlo dejado. Simplemente en el capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 13, viene un versículo bien conocido, ¿no? Dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí fuente de agua viva y fueron y cavaron cisternas para ellos, cisternas rotas que no tienen agua, ¿no? Y ya después vamos a ir encontrando cómo es que habla de que Judá ha fornicado, Israel ha fornicado en contra del Señor. Entonces, eh, si tú puedes leer Jeremías, va a ser bien padre. No porque los mensajes sean wow, qué hermosos, sino porque ahí vemos también la gracia del Señor en que el Señor a quien ama corrige, a quien ama instruye, a pesar de que sea difícil. Y él amaba a Judá, él amaba a Israel. Entonces, regresando, capítulo 22 del segundo libro de Reyes, vemos que Hilcías, el padre de Jeremías, es el que va a recoger el dinero del que han llevado a la casa del Señor y van a reconstruir y van a reparar las grietas, dice el verso 5 del capítulo 22 de la casa. Y dice el verso 7 que no se le debía de tomar cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Y me gusta mucho esa parte, ¿no? El rey Josías está confiando
en aquellos que van a servir en el templo. El rey Josías está confiando en que ellos van a proceder con honradez. Y eso es una característica que debe de tener nuestras vidas, que las personas puedan confiar de que porque le estamos sirviendo al Señor, no por el rol que tenemos en la congregación, no porque seas el líder, no porque seas el músico, no porque seas el predicador, no porque seas el pastor, no porque seas el que lleva la caja, no porque seas alguien en específico, sino simplemente porque quieres servir al Señor, tú vas a hacer las cosas con honradez, de una forma correcta. ¿No? Y eso refleja tu relación con el Señor. Entonces, me gusta mucho esa forma que refleja Josías que tiene de pensar. Y él acaba con eso, ¿no? Entonces, verso 8 del capítulo 22 del segundo libro de Reyes dice, entonces dijo el sumo sacerdote Isías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Isías dio el libro a Safán y lo leyó. Acuérdate, Judá ya quedamos que llevaba aproximadamente 75 años sin una verdadera relación con Dios. El libro de la ley de la casa del Señor se había quedado olvidado, empolvado. ¿No? Y eso es una realidad que pasa en muchas casas. Y ojalá y eso no esté pasando en nuestras casas, ¿no? Que nuestras Biblias se estén quedando empolvadas o que en las casas de la congregación las Biblias se queden empolvadas, aun cuando vamos a los servicios los domingos, aun cuando nos reunimos los jueves, tal vez ahí se queda empolvada la Biblia, ¿no? Y arrumbada. Y luego, oye, ¿y la Biblia quién sabe dónde quedó? Se ha de haber perdido. Y aquí pasó eso, pero en el templo, ¿no? Y el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley. Y esto es también importante porque quiere decir que muchos sacerdotes, o sea, si el sumo sacerdote fue el que lo encontró y está sorprendidísimo, eso quiere decir que muchos sacerdotes, que muchas personas que decían servir a Dios, realmente ni siquiera sabían cómo servirle. Y eso es algo bien interesante cuando lo ponemos en contexto en nuestros días, porque muchas personas nunca han leído su Biblia completa, nunca han buscado al Señor a través de la lectura de la palabra, pero están, según ellos, sirviendo al Señor. No, no conocen realmente el texto bíblico o tal vez solamente conocen partes. Y eso es algo bien necesario que tú y yo tengamos en cuenta. Necesitamos conocer la escritura. Necesitamos leerla una y otra vez. Necesitamos analizarla sin importar cuánto tiempo llevemos buscando al Señor o creyendo que le conocemos. ¿No? Y esta parte entonces, Hilcías encuentra el libro, ¿no? O sea, no cualquier libro, sino el libro que es el libro de la ley en la casa del Señor. Y lo que va a hacer Hilcías va a hacer dárselo a Safán, que es el secretario de el rey Josías, y dice que Safán lo leyó. Y luego en el verso 9 dice, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. ¿No? Entonces, fíjate qué importante es este escriba, Safán, ¿no? Porque Safán no solamente es el intermediario o el siervo del rey Josías, sino que también es un hombre que se involucra activamente leyendo la palabra primero para sí, pero no se la guarda, sino que después llega con el rey, después de que el sacerdote Hilcías ha enviado la ley al rey Josías, y ahora llega con el rey Josías y lo que va a hacer es leerle la ley, ¿no? Y se la lee. Verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo,
vayan y pregunten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, fíjate el efecto de la palabra en Josías. Ya vimos, él comienza a los 16 años a buscar a Dios, a los 20 años comienza a hacer reformas, pero es a los 18 años de su reinado, o sea, cuando él tendría 26 años, que él ahora com- tiene en sus manos el libro de la ley, ¿no? Y si antes había hecho reformas en su vida que habían afectado la vida del pueblo, ahora va a hacer reformas tremendas. Y es que algunos comentaristas dicen que lo que le leyó o lo que encontraron fue el libro de Deuteronomio, ¿no? Y sería interesante que hubiera sido así, porque entonces en el libro de Deuteronomio es una recopilación, ¿no? Del todo lo que Dios había hablado al pueblo desde que lo sacó de Egipto. Y entonces el rey ha leído todo, pero muy probablemente en donde está detenida la lectura o acabó la lectura y entendió Josías todo lo que habían hecho mal su padre, su abuelo, el pueblo en general, lo que estaba haciendo mal él como rey todavía, permitiendo que hubiera idolatría en el templo, que hubiera idolatría en el tiempo de su reinado, fue cuando se leyó Deuteronomio 28. Y es que cuando hemos visto Deuteronomio 28 y cuando hemos hablado de él, hemos visto que se habla de las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones por obedecer la ley y las maldiciones por desobedecerla. Entonces, si fue así, justamente él estaba viendo, ¿no? ¿Qué era lo que hacía enojar al Señor? Y entonces acompáñame, vamos a Deuteronomio capítulo 28 para que veamos qué es lo que hace enojar al Señor. Entonces Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, tu canasta, tu arteza de almazar, el fruto de tu vientre, tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en tu entrar y en tu salir serás maldito. El Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieses mano hicieres, hasta que seas destruido y parezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por la cual me habrás dejado. Fíjate nada más en esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué es? Por no escuchar la voz del Señor. Y ahí mismo en Deuteronomio 28, en el versículo 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de tu tierra y bendito serás. Y viene toda la línea de bendiciones, ¿no? Entonces, Josías está escuchando todo esto y está diciendo es que hemos hecho todo para desagradar a Dios. Todo, todo. Mi padre hizo todo mal, mi abuelo hizo todo mal, el pueblo está haciendo todo mal, los reyes anteriores hemos hecho muchas cosas mal. Entonces, regresamos, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Ahí tenemos la reacción en el versículo 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, se rasgó sus vestidos. Y él ordena que vayan y se consulte, ¿no? Al Señor. Y ya vimos en el versículo 13, pero es bien importante esta parte, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, él manda a preguntar al Señor y en el versículo 14 dice que fueron el sacerdote Hilcías, Aicam, Acbor, Safán y Asaías
a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tukba, hijo de Arfas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Algo bien importante, aún en los lugares y en los momentos más oscuros, Dios guarda un remanente. Esta profetisa de la cual se está hablando, vamos a ver que es esposa de un sacerdote y ellos guardaba, o este sacerdote guardaba las vestiduras sacerdotales, ¿no? Entonces, Dios seguía teniendo comunicación con el pueblo. Y verso 15 dice que ella les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, digan al varón que los envió a mí. Así dijo el Señor. He aquí yo traigo sobre este lugar, sobre todo, perdón, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla el libro de la ley que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que les ha enviado para que pregunten al Señor dirán así. Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser azorados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Fíjate, después de todo lo que está sucediendo, ahora vas a encontrarte con algo bien importante. La importancia de oír a Dios, de escuchar a Dios y de dejar que la palabra haga efecto en nuestras vidas. Porque no solamente se trata de leer la Biblia y de repente parece como leer que es una obligación de carrera de velocidad, ¿no? Y entonces es, a ver, ¿cuánto has leído? ¿Qué has hecho? Sino tal vez leer poco, pero oírlo y apropiárselo. Y a manera de que nuestros corazones se enternezcan. Entonces la palabra tiene un efecto tal en Josías que su corazón es transformado y él puede ver cómo ellos han herido el corazón de Dios y su corazón también es herido porque él probablemente va viendo toda la historia de Israel conforme va leyendo el libro de la ley. Si fueron los 5 libros, si fue Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, entonces vio todo lo que Dios hizo a su favor, vio toda la misericordia que Dios derramó hacia Israel y vio también la forma nefasta en la que Israel le había pagado al Señor y su corazón se enterneció, ¿no? Y dijo, es que no solamente fue el pueblo de antes, porque volteó y vio el pueblo de ahora y vio todo lo que estaban haciendo mal, ¿no? Y que estaban adorando ídolos. Y probablemente el día de hoy tú y yo podemos voltear y ver a nuestra comunidad, podemos voltear y ver a nuestra colonia, a nuestro municipio, ¿no? De repente vas en las calles y te encuentras lugares en donde adoran a la muerte, lugares en donde hay nichos para diferentes tipos de ídolos, de repente platicas con la gente y te dicen, no, es que yo practico tal religión, y dices, wow, cuánta idolatría puede haber en este lugar, ¿no? Y te das cuenta de que no solamente era el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, que no solamente eran los antepasados de Josías, que no solamente fueron tus antepasados, sino que probablemente nosotros también tenemos cosas que seguimos preservando, cosas que hemos dicho, ah, bueno, pues ahí estaban cuando yo nací y ahí van a seguir cuando yo me muera y entonces yo no me voy a mover. Y Josías es un hombre valiente que se atreve y que entonces rasga sus vestidos y busca al Señor. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, buscar al Señor. Y curiosamente hoy tenemos martes de oración.
jueves de oración, ¿no? Y tenemos esa parte tan, tan necesaria de poder orar unos por otros, pero también de poder orar, Señor, ayúdanos. Ayúdanos como comunidad, ayúdanos como municipio, ayúdanos como país y tal vez ayúdanos como familia a que no tengamos ese tipo de situaciones de idolatría en nuestras vidas o de corazones duros como piedras, sino que tengamos corazones blandos de carne para encontrarte, Señor, para que podamos ser oídos por ti. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? No había escuchado a Dios. ¿Qué hizo diferente Josías? Escuchó al Señor. Y la diferencia es radical, porque ya vimos, Deuteronomio 28 dice que Dios no va a escuchar sus ruegos, pero ahora vemos en segundo del libro de Reyes, capítulo 22, que le dice, yo te he oído. O sea, Josías está recibiendo el mensaje que Dios lo ha escuchado. Y esa es una certeza que nosotros tenemos el día de hoy, que Dios nos escucha cuando oramos, que Dios escucha nuestras súplicas, que Dios escucha nuestras necesidades y que Él nos responde. Verso 20, y ya vamos cerrando. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, fíjate, Dios le envía ese mensaje de yo estoy en paz contigo, ¿no? Y dice, pues te recogeré con tus padres, ¿no? Entonces, no importa cuánto tiempo vive Josías. O sea, decimos, es que murió muy joven, murió a los 39 y yo digo, sí, murió siendo un bebé, pero él ya tenía una certeza muy grande, que él descansaría en el Señor. Dice, tú morirás, serás llevado a tu sepulcro en paz. ¿En paz con qué? Y no es con qué, es con quién. En paz con el Señor, ¿no? Y recordamos Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando seamos levantados de entre los muertos, Josías va a ser uno de esos que tienen paz con Dios, que escuchó a Dios y que confió en Dios y que en su vida, larga o corta, o como la quieras ver, Él va a hacer reformas y él va a buscar que Dios sea glorificado y lo vamos a ver la próxima semana en cada área de su vida, que Dios sea glorificado en el pueblo, ¿no? Y va a quitar un montón de cosas que estaban mal hechas y mal puestas. Y tú y yo debemos de atrevernos a eso también, a trabajar en cosas que sabemos que están en nuestros corazones, que están en nuestras vidas, que fueron mal hechas, mal puestas y que hoy el Señor sea transformándonos. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con Josías? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver que su muerte física no va a ser tan en paz. Él va a morir, según el segundo libro de Crónicas, peleando contra Egipto en una batalla bien interesante. Eh, va a ser flechado, ¿no? Y tú puedes decir, entonces no era que muy en paz, ¿no? Y ya te lo expliqué, no era en paz con los hombres, era en paz con Dios. Y esas son certezas que nosotros tenemos. Aun cuando nuestras muertes pudieran ser difíciles, aun cuando pudieran pasar cosas en nuestras vidas o a las personas que amamos, eh, cuando tú y yo tenemos paz con Dios, entonces tú y yo podemos saber que tenemos esperanza en la eternidad. Y eso es algo que Josías entendió y transformó su entendimiento de la vida. Y es algo que debemos de entender completamente nosotros. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia
y verdad.